Frecuencia Interior. Este es tu espacio, tu pausa, tu momento para reconectar contigo. Aquí no hay juicios, aquí hay conciencia. ¿Me hago un poquito más? Hola amigos, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Soy Elena Ángeles Hernández y les damos la más cordial bienvenida a este su espacio Frecuencia Interior. Este espacio donde hacemos una pausa para regresar a nosotros mismos. Hoy los invito a que se detengan un momento, que inhalen profundo, exhalen lento y regálense este instante para escuchar no solo con la mente, sino también algo que es muy importante, con todo nuestro corazón. Y bueno, pues en este mes de abril, que ya el 30 es el Día del Niño, vamos a hablar de algo sumamente importante, que es obviamente la salud mental y emocional en nuestras infancias. Porque cuidar de una niña o un niño también es cuidar de lo que sienten, de lo que viven y de lo que a veces no saben cómo expresar. Y bueno, para ello, el día de hoy nos acompaña nuestra psicóloga consentida, Vero Yáñez Arellano, que se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás? Elena, muchas gracias, muy agradecida, muy contenta nuevamente de la invitación y bueno, lista para trabajar, Elena hermosa. Muchas gracias, Vero. Y bueno, pues es que ella, la verdad es de que tiene especialidad, es alguien totalmente profesional y que se dedica precisamente a la cuestión de los pequeños, las niñas, los niños y los adolescentes. Y bueno, pues la verdad es de que queremos tratar este tema. ¿Por qué es tan importante hablar de la salud mental en las niñas y niños desde edades muy tempranas? Elena, pienso que es sumamente importante y justo que se acerque este día tan especial y los papás están listos para pensar en algún detalle. Creo que hoy quisiera invitarlos a reflexionar. Quizás el regalo no se tiene que comprar, lo más valioso ya lo tienen en casa. Entonces, los niños no necesitan más cosas, Elena, necesitan justamente presencia, estas experiencias, el cocinar con ellos, el jugar con ellos y sobre todo, pues este amor. ¿Por qué, Elena? Porque, bueno, hablando de mundialmente, 1 de cada 7 niños está presentando problemas de salud mental. Y en México, el 30% está presentando síntomas de ansiedad y el 15% ha vivido depresión. Las estadísticas dicen que esto no tiene que ver con las cosas materiales, justamente tiene que ver con esta desconexión emocional. Por eso creo que es tan importante justamente hablar de salud mental en los niños. ¿Cuál es, en un momento dado, sí, la verdad es de que lo que nos mencionas de la cuestión de ansiedad, de depresión en edades muy tempranas, de repente nosotros lo podemos, ¿cómo lo podemos identificar? Bueno, es muy importante hablar sobre este punto porque la ansiedad definitivamente no se va a manifestar como en adultos. Va a haber berrinches, va a haber problemas para regular el sueño, regularse emocionalmente. Entonces, aquí lo importante, Elena, es identificar nuestro estilo de crianza, porque desgraciadamente cuando hay ociosidad se van a desarrollar trastornos emocionales o incluso adicciones. Digo, estamos hablando esto en la adolescencia, pero es algo que podemos prevenir. Entonces, justamente a veces estamos en este estilo de crianza en donde no conectamos con los dones o habilidades que ellos tienen y justamente puede desarrollar este trastorno de ansiedad. Entonces, aquí un foco rojo sería la frecuencia y el impacto que está teniendo este descontrol emocional en su vida diaria. Ahorita que mencionas la palabra berrinches, que obviamente, pues todos en su momento, hasta los adultos, los hacemos, ¿verdad? Y obviamente cuando estamos más pequeños, pues es muchísimo más y sobre todo, efectivamente, si es como la cuestión de, ya supe cómo hacer que me compres esto, entonces es un poco la manipulación, ¿no?, que se da. Ok, bueno, creo que para validar sí sus emociones, porque si estamos hablando de diferentes etapas, por ejemplo, antes de los 6 años el niño no tiene habilidades para regularse emocionalmente y justamente va a caer en este berrinche. Entonces nosotros tenemos que desarrollar estas habilidades, pero otra vez, Elena, tiene que ver con estos estilos de crianza. Si yo educo, Elena, desde mi emoción y no desde la conducta, eso confunde al niño. Entonces, si hoy estoy de buenas, permito todo, y si hoy estoy de malas, bueno, corrijo todo. Entonces el niño entra en confusión. El estilo de crianza ausente, Elena, es cuando desarrollamos este vacío emocional, esta desconexión en el niño, hablando justamente del estilo de crianza
permisivo, desarrollamos un vacío emocional y esta impulsividad en el niño. Y el estilo de crianza autoritario es donde genero miedo, genero culpa y esta baja autoestima. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sí, tener esta conciencia de cómo estoy educando, porque tiene que ver con la crianza el que sepamos manejar sus emociones. El estilo de crianza consciente, pues obviamente tengo que educar a través de la conducta y no de mi historia de vida, de lo que yo viví y de mi emoción. Eso sería. Fíjate qué importante, y es exactamente lo que te iba yo a preguntar. Cuando hacen la cuestión de los berrinches, ¿cómo podemos, qué es lo que tenemos que hacer? Lo que mencionas de esta situación, de la forma en cómo se crían los pequeños, híjole, pues no, ningún papá venimos con instructivo, eso me queda totalmente claro. Pero, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Para empezar, ¿cómo tratar un berrinche? Y cómo saber qué es lo que tenemos que hacer. Mencionaste algo también que es algo clave. Cuando educo o crío mencionabas esta situación con la emoción y no con el razón. A través de su conducta. Exactamente. Platícanos y explícanos un poquito más al respecto. Claro, desgraciadamente a veces estamos en este estilo de crianza ausente y entonces en esta compensación me dejo llevar justamente por mi emoción. Entonces le doy todo, le permito todo, pero cuando estoy de malas, justamente por todo me enojo y esto confunde al niño. Entonces no hay hábitos, no hay estos valores. Entonces aquí el compromiso es esto, sí tener esta conciencia de qué le estoy enseñando a mi hijo. Y la forma de corregir a un niño sí o sí es a través de su conducta. Y entender que la conducta no es el problema, justamente está comunicando algo. Si estamos hablando de niños menores de 6 años, yo tengo que acompañarlos. Jirina Prekop viene a estudiar nuestra cultura mexicana y hay un libro que se llama El abrazo que lleva al amor. Y entonces te dice, abrázalo, ¿no? Dile que todo va a estar bien, porque desde que nosotros le decimos al cerebro, todo va a estar bien, el cerebro cree lo que le decimos, entonces en automático la ansiedad baja. Entonces siempre vamos a hacer su lugar seguro los padres. Muy bien, interesantísimo este tema, no se lo pierdan. Nosotros estamos en Frecuencia Interior platicando con la psicóloga Verónica Yáñez Arellano. Regresamos después de una pausa, son las 8 de la noche con 10 minutos. Gracias, Vero. Y bueno, nosotros seguimos aquí a través de las redes sociales y ya tenemos, creo yo, ahora déjenme me conecto para que podamos saludar porque ya vi que te están mandando muchos saludos. Entonces, bueno, pues de inicio vamos a mandarle saludos hasta Guadalajara a nuestro licenciado, consentido también, Ricardo Arrieta. Muchas gracias, Richard, por vernos. Obviamente al amor, uno de los amores de mi vida, Mariel Rivero, te amo, te mando también muchísimos besos desde Ciudad de México. Al ingeniero Alfredo Altamirano, ingeniero, muchísimas gracias por estarnos acompañando, nuestro compañero de la Secretaría de Salud. Y hablando de la Secretaría de Salud, les mando un fuerte saludo a todo el equipo y a todos mis compañeros, tanto de logística, bueno, giras y obviamente de comunicación social. Hoy precisamente, hablando de los pequeños, estuvimos en las instalaciones de la feria. Si ustedes tienen la oportunidad de ir, bueno, pues hoy se realizó, hoy y mañana va a estar la festividad precisamente para los pequeños. Así es que, bueno, cansadísimos, llegamos corriendo, ambas, pero ya aquí estamos. También un saludo a Lilia Madrid y también a Anselmo Osorio, que nos están sintonizando. Muchísimas gracias. Y bueno, pues es que la verdad es de que este tema es sumamente importante y de repente no le damos la importancia necesaria. Ya regresamos a través de la frecuencia del 640 AM y 90.1 FM. Nosotros seguimos a través de la página de Facebook de NQ, la Radio Sin Límites. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, pues estamos platicando acerca de un tema muy importante y que de repente pasamos como muy desapercibido. En la actualidad ya está un poquito como más, estamos entendiendo un poquito más esta preparación que debemos de tener de nuestra salud mental y de nuestra salud emocional. Como bien lo decía Vero, bueno, pues depende de los padres la crianza de los pequeños. Estábamos hablando de pequeños de menos de 6 años y nos estabas recomendando un libro. ¿Nos lo puedes recordar, por favor? Claro, se llama El abrazo que lleva el amor, es de Jirina Prekop. Ella es una extranjera que viene a estudiar nuestra cultura mexicana y a través de las mujeres indígenas descubre que el traerlos en el chal, los niños se regulan, ¿no? Entonces ella asocia esto al abrazo y el abrazo simboliza el útero, un lugar seguro. Entonces creo que los papás tenemos que tener esta conciencia de no conflictuarnos, no hacer este efecto espejo y yo también enojarme y descontrolarme, porque ellos aprenden de lo que hacemos, no a través de las palabras.
Sí, exactamente, siempre el ejemplo es lo que se tiene que dar. Ahora, viene la otra etapa, hablamos de los pequeños de menos de 6 años, y luego seguimos con... Bueno, hablando de niños escolares, obviamente tenemos que enseñarles a gestionar sus emociones, a ponerle nombre, Elena hermosa. Porque un niño que puede decir estoy triste, estoy enojada, tengo miedo, pues ya tiene esta conciencia emocional y eso es sinónimo de regulación emocional. Entonces, quien nombra lo que siente, en automático puede regularlo y puede manejarlo. Yo siempre recomiendo a mis pacientes el rincón de la calma, que incluso a veces lo llevamos justo a las escuelas, en donde tenemos estos carteles que van a guiar a través de la imagen qué les toca hacer, Elena, porque no saben qué hacer, simplemente tienen una emoción y entonces no saben qué hacer con esta emoción, pero nuestro trabajo es esto, validarlas, porque está bien sentir. Parte de muchos de los trastornos es no querer sentir, entonces está bien sentir, pero hay que gestionarlo. Yo puedo sentirlo, enojo, tristeza, miedo, pero no puedo hacerme daño y no puedo hacerle daño al otro. Fíjate que eso es también sumamente importante. Eso estamos hablando obviamente de qué edad a qué edad. Digo obviamente permanentemente, pero ya estamos hablando como de otra etapa. Claro, yo creo que hasta los 11 años es válido. Ya en esta preadolescencia ya cuesta trabajo este rincón de la calma, ya necesitan otras estrategias. El rincón de la calma, platícanos un poquito exactamente cómo es. Bueno, el rincón de la calma tiene que ser una alfombra, una cobijita en el piso, porque el niño se regula en el piso. Okay. Tiene este contacto físico, le ayuda a regularse. Entonces, ¿qué tiene que haber ahí? Plastilina, colores, pinturas, crayolas. Estas imágenes, cuenta hasta 10, respira, ¿no? Dibuja lo que sientes. Entonces, es tan bonito porque a través de todas estas instrucciones de huele una flor, sopla una vela, entonces a través de esto ellos saben qué hacer justamente cuando está una emoción presente. Y entonces, a través de esta regulación definitivamente tomamos decisiones asertivas, conscientes. En la actualidad, lamentablemente, pues nos estamos topando básicamente pues en la etapa ya de secundaria, estamos hablando hasta ahorita hasta los 11 años, pero ya en la etapa de secundaria todavía estamos, ya no los tenemos considerados como niños, ¿o sí? Pues ya no, estamos en la preadolescencia, ¿no? Entonces, justamente las hormonas ya están haciendo su trabajo, hay esta desregulación, incluso se cae todo esto que construimos de niño y están buscando esta identidad. Entonces, sí, yo aquí es trabajar mucho con el ejemplo porque me decía una paciente, es que enséñale a mi hijo jerarquías, porque si yo le digo que tienes que hacer esto, lo tiene que hacer, y si yo estoy enojada, él tiene que aceptar que estoy enojada, y le dije, no, una cosa es nuestra jerarquía, pero otra cosa es asumir que un adolescente no te va a responder ante algo que le suene agresivo. Él va a tratar de defenderse. Entonces yo no le puedo enseñar a un adolescente a través de gritos, a través de críticas, de juicios, que me obedezca. Definitivamente va a reaccionar. No tengo identidad, entonces no me puedes hacer sentir esto. Entonces se va a defender. Qué complicado de repente, digo, ya todo el mundo pasamos por la adolescencia y cuando tuvimos hijos adolescentes yo también me acuerdo que decía yo, ay, creo que pues ahora entiendo a mi madre, ¿no? En un momento dado, porque de repente sí es como muy complicada esta etapa, pero vuelvo a lo mismo, si empezamos con las bases desde la niñez a tratar de efectivamente de gestionar las emociones, eso es básico para que en un momento dado en la adolescencia pues no tengan... De por sí hay una cierta agresividad por la adolescencia, ¿no? O sea, se pone como a la defensiva, como Sí. tú dices. Pero, pues obviamente, si empezamos con la gestión de emociones, pues ahí cómo le hacemos. Ok, aquí lo importante es mantenerlos ocupados. Estamos hablando de hormonas, de este desajuste emocional, neuronal y físico que están en inmadurez. Eso es lo que yo quiero que les quede a los papás muy claro. En la adolescencia es inmadurez, entonces los tenemos que guiar desde esta conciencia. Yo como adulto tengo que dar el ejemplo. Y en este punto, Elena, aquí lo más importante es mantenerlos ocupados. Algo que nos va a ayudar a gestionar sus emociones y a construir esta identidad es conectar con esos dones, en que eres bueno. Entonces, si un niño está practicando deporte, hablando baile, taekwondo, lo que sea, va a estar gestionando las emociones y que tenga una rutina, que tenga estructura a su vida, porque eso es un factor de protección. Entonces, esto nos va a ayudar justamente a que el adolescente tenga este autoconcepto, creando esta identidad
y entonces genere esta regulación emocional. Necesitamos actividad física y obviamente reglas claras, ¿no? Y otra vez, que haya consecuencias, porque si yo hablo y prometo y no hay consecuencias, no hay aprendizaje. Entonces parte de la regulación es consecuencias a sus conductas y no castigar por todo ni todo el mes. Si yo digo, bueno, hoy no hiciste esto, está bien, ¿no? Por hoy no puedes ver el teléfono, pero no puedo decir toda la semana estás sin el teléfono. Esto lo va a ayudar a regularse, se va a enojar, pero tiene que saber que para que mañana consiga el teléfono tendría que hacer esto. Y esto, a veces la tolerancia a la frustración genera esta adaptación, Elena, y esto es parte de estar pues ahí muy presentes, porque en la adolescencia parece que los papás quieren correr, ya saben lo que tienen que hacer y no, es ahí, estamos sin identidad. Entonces es cuando tenemos que estar más firmes y presentes, aunque nos digan no, tengo que ocupar mi lugar como papá o como mamá. Muchísimas gracias, Vero. Y bueno, pues son las 8 de la noche con 18 minutos. Nosotros seguimos aquí en Frecuencia Interior platicando acerca de la salud mental y emocional de las niñas, los niños, y ya estamos tocando un poquito de los adolescentes, una de las etapas más complicadas. Pero bueno, nosotros regresamos después de una pausa y seguimos a través de la página de Facebook de NQ, la Radio Sin Límites. Y qué complicado y qué difícil, ahorita que estás tocando este tema, que estamos tocando la cuestión de los adolescentes también, de repente este acompañamiento que se debe de tener desde siempre y esta claridad, sobre todo de lo que se siente y de las emociones, sé que lo tenemos que tener nosotros como papás. O sea, en algún momento platicábamos tú y yo y decía yo, bueno, pues es que si en nuestra época o en mi época me hubieran enseñado, como me enseñaron el civismo, la cuestión de salud mental y emocional, no hombre, pues otra cosa hubiera sido nuestra vida, ¿no? O sea, porque de repente nosotros aprendimos, pero pues de forma totalmente diferente, ¿no? Error y acierto básico. Pero en este momento, por ejemplo, muchos de los que nos están viendo nos podrían decir, pues es que, ok, a mí me gustaría meter a mi hijo en alguna actividad, pero pues cuesta y pues no me alcanza. Pero podemos hacer actividades con ellos. Mira, hay artículos que justifican que las experiencias generan este bienestar y hay memoria en el corazón y en la mente. Es decir, el que tú dediques tiempo en donde practiquen, no sé, cocinar, caminar juntos, eso no se va a olvidar y eso genera un equilibrio también. Los adolescentes necesitan a los padres, aunque pareciera que no, están en construcción, haz de cuenta, están formándose. Entonces sí es muy importante el acompañamiento, sí es importante generar. Tengo un paciente que se vuelve autodidacta y sus dibujos se van hasta Italia. Entonces creo que no hay pretexto. Aquí lo importante es estar presentes, porque a veces hay papás que me dicen, pues yo no trabajo, pero el niño es un mueble más. Es decir, no hay esta atención, no hay esta vinculación. Nosotros regresamos y bueno, pues ya regresamos a través de la frecuencia modulada y de la amplitud modulada. Aquí en la radio seguimos con una plática muy interesante. La verdad es que es una delicia poder conversar contigo con un tema que obviamente dominas perfectamente y tienes toda la experiencia y la capacidad. Y estábamos hablando precisamente de ese acompañamiento, y donde pues en un momento dado mencionábamos que cuando de repente se dice que no hay la posibilidad económica de meterlo a actividades, nos mencionabas que bueno, hay niños que han sido autodidactas y sus dibujos han volado hasta Italia, ¿no? Entonces creo que es un orgullo y creo que no hay justificaciones, pero siempre el éxito son los padres, este acompañamiento, el hacerlos creer que pueden, el ponerles atención, de ahí despuntan pues gente muy exitosa. Y bueno, pues tocando este tema, de repente también siempre decían, ¿no? Siempre obviamente los pequeños se parecen a alguno de los padres o quizás a los dos, ¿no? Y de repente, pues efectivamente el ejemplo y un poco las características, independientemente de la crianza y la educación, pues como que priorizan muchísimas cosas en los pequeños. Ya hablamos un poquito de este tema. Ahora vamos con una pregunta que nos están haciendo y que nos han estado haciendo. ¿Qué pasa también con la cuestión de los padres separados, divorciados, o una cuestión de complicaciones dentro de la familia, que obviamente de repente los niños son los que te vas con tu... O sea, es una cuestión de la estira y de la afloja, o es el premio o no es el premio, o es el castigo, y ellos si de por sí estaban confundidos, pues se confunden más. Claro. Es muy triste, Elena, que los papás en esta inmadurez usemos a un niño como un premio, no como un trofeo. El niño entra en una confusión terrible, en un sentimiento de culpa, y creo que la mejor forma de manipular a cualquier niño es hacerlo sentir culpable, ¿no? El que los papás se separan
no tiene que ver con el niño, no podemos divorciarnos de mi papá ni de mi mamá, siempre van a ser mis padres y para que un niño esté completo tiene que integrar a papá y a mamá. Entonces, aquí lo importante en estas situaciones es darle ese acompañamiento al niño, romper con esta culpa y hacerles saber que lo más importante es que ellos digan la verdad, que validen lo que piensan y lo que sienten. Y a donde se sientan seguros es a donde tienen que elegir. Y esto no quiere decir que van a traicionar a papá o a mamá, simplemente que en este momento su lugar seguro es papá o mamá. Y eso se tiene que respetar, porque la incomodidad siempre se va a comunicar con nosotros cuando no es ahí. Y entonces como padres tenemos que tener esa madurez. No podemos usar a un niño como trofeo. Eso es algo sumamente básico, que en un momento dado ojalá se pudiera estar avanzando más en ese sentido, que efectivamente la experiencia te lo da a los años, ¿no? Y de repente es cuando volteas y dices, ay, qué errores cometí cuando estaba yo en pleno divorcio o separación o demás. Y bueno, pues es muy difícil. ¿Cómo podemos hacer entender a los papás esta situación? Sobre todo que se valide, que se priorice al pequeño en lugar de que sea efectivamente el trofeo o el castigo para la pareja. Definitivamente tiene que haber una psicoeducación y hacer consciente del impacto que va a generar en el niño. Entonces, cuando nosotros hacemos este acompañamiento en los padres, dejamos de pensar que a través de eso va a haber un bienestar. En automático estoy rompiendo a mi hijo emocionalmente. Entonces, cuando trabajamos esto, parece que hay más conciencia y prudencia en sus decisiones. Es importante también que ustedes sepan que se cuenta con el apoyo a través de las instituciones, tanto de DIF municipal, de cualquiera de sus municipios, como también de IMSS Bienestar, los centros de salud, que obviamente tienen los módulos de apoyo para los pequeños psicológicos, en algunos casos hasta psiquiátricos, hay que investigar nada más que, pero si ustedes realmente sienten que no pueden, porque es muy válido también, acudan con los profesionales. Claro, definitivamente creo que ese es el trabajo, tratarnos, estar en este proceso porque los padres están en duelo, ¿no? Y no tomamos las mejores decisiones. Entonces, teniendo este acompañamiento y esta psicoeducación en un niño que tiene que estar en proceso, se toman mejores decisiones. Ahorita que tocas la palabra duelo, es que este tema da para mucho más, ¿verdad? Pero bueno, estoy tratando como que de conjuntar un poco todo. Oh, y me salí de la escaleta, por cierto. Pero ahorita que tocas la palabra duelo, de repente los pequeños, yo lo hice, en un momento dado, por tratar de protegerlos, no les decimos las cosas. Y entonces, por ejemplo, si falta que la abuelita, que si falta el abuelito, tratamos de ocultarlo, le decimos después. Vámonos a otro punto, las mascotas. Cuando falta una mascota, pues de repente casi le compramos otro o tratamos de sustituir y hacer, o sea, no sabemos cómo reaccionar y eso en un momento dado, tú dime si está bien o está mal. Elena hermosa, creo que el problema es nos enseñaron a no sentir, ¿no? Vemos a nuestro hijo triste, tener miedo, no tengas miedo, no sé, entonces es invalidar lo que está sintiendo. Aquí el proceso es, sí, está bien estar triste, fue alguien cercano a ti. Entonces, hay una técnica que se llama Hola de nuevo, en donde, ¿qué te dejó este animalito? Ah, me dejó amor, era muy divertido. Entonces, ahora tú vas a honrar tu vida a través de esa muerte, esa transición que hubo, vas a honrar la muerte a través de tu vida. ¿Cómo? Haciendo lo que le gustaba a ese ser que te dejó a ti. Entonces, pareciera que no se despide. Les hacemos conciencia que esa mascota está en ellos, a través de sus decisiones, a través de sus acciones, ¿no? Él va a seguir. Entonces, hacemos como pequeños, ¿qué te puedo decir? Lugares en donde va a estar la foto de la mascota, donde puede ir a escribirle, donde puede ir a llorar si es que tiene ganas de llorar, donde puede ir a recordar fotos, ¿no? Y esto nos ayuda a regular justamente este duelo y entender que el duelo duele. No podemos evitar el dolor, pero es gestionarlo. Eso es muy importante y sobre todo decirles la verdad. De repente también pensamos que los pequeños, incluso pensamos que no escuchan o que no nos entienden y eso también es un error. Definitivamente, Elena, creo que la verdad duele, pero duelen más las mentiras. Entonces, definitivamente va a ser su proceso si le hablamos en verdad. Entonces, la verdad siempre tiene que ser la prioridad. Muy bien, pero ya básicamente es que tenemos un montón, vuelvo a lo mismo, este tema da para mucho más, pero sobre todo en este momento la tecnología, las pantallas, el celular, ¿qué impacto tiene en los pequeños
cómo lo debemos de regular y también un poquito, si nos puedes hablar, ya sé que son como 2 minutos, un poquito de la prevención. ¿Cómo podemos fortalecer la salud emocional desde casa? Ok, bueno, hablando de pantallas, yo no estoy peleada con la tecnología, creo que se pueden aprender desde idiomas o habilidades. El problema es otra vez este estilo de crianza en donde hay ausencia o hay permisividad y entonces el niño deja de hacer lo que tiene que hacer. Ni la tecnología, ni los juguetes, ni lo material genera salud mental. Lo que un niño necesita es ser observado, ser escuchado y pertenecer, porque cuando un niño tiene pertenencia se vuelve un factor de protección y entonces estoy desarrollando esta identidad. También algo muy importante en la prevención pues es generar conexión real, Elena, escucharlo sin interrumpir, sin juzgar, sin dirigir, aprender a validar sus emociones, el que de alguna manera desarrollemos este tiempo a solas sin distracciones, esto nos va a ayudar también. Y bueno, esto tiene un impacto muy bueno, buena autoestima, va a desarrollar esta tolerancia a la frustración, esta regulación en depresión y ansiedad. Muy bien, Vero, muchísimas gracias. Nos quedamos cortas con una pregunta, pero lo vamos a estar posteando a través de las redes sociales. La verdad es que un placer como siempre tenerte aquí porque, bueno, pues eres una excelente y gran profesional y un excelente y gran ser humano. Gracias por el apoyo que nos das y por orientarnos a todos y cada uno de nosotros en estos temas. Papás, ¿me puedo despedir? Sí, claro. Papás, bueno, aquí lo importante es, no necesitamos ser padres perfectos, sino padres conscientes. La crianza es parte del error, pero de alguna manera también el resolver esto. Entonces, aquí lo más importante es saber que estamos acompañando a un ser humano que se está comprendiendo y que le tenemos que enseñar a sentirse valioso. Efectivamente. Y bueno, vamos a tener a Vero una vez cada mes, entonces vamos a estar platicando de todos estos temas. Nosotros nos tenemos que despedir. Soy Elena Ángeles Hernández, esto fue Frecuencia Interior. Gracias, Vero, por acompañarnos. Y bueno, pues a todos ustedes, hoy más que nunca, miremos a nuestras infancias con amor, con paciencia y con conciencia. Inhalen, calma, exhalen lo que pesa y recuerden. Cuidar las infancias también es cuidar del futuro que estamos construyendo. Nos escuchamos en la próxima emisión de Frecuencia Interior, donde siempre hay un momento para volver a cada uno. Hasta luego. Sentir es parte de mí. Gracias por sintonizar Frecuencia Interior.